Presidenta, pero sí hay, digamos, esta labor de capacitación, bueno, por lo menos así lo publicó el embajador hace algunos días también, hablando sobre una detención. Pues, a ver, no es de esta agencia, sí entiendo que no es de esta agencia, no es de la DEA, pero… Hay colaboración con el gobierno de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, no desde el presidente López Obrador y desde antes. Cambió la manera en que está esa colaboración. Antes era muy injerencista, particularmente en el periodo de Calderón, donde incluso la DEA operaba en México directamente con las fuerzas de seguridad de nuestro país. Eso cambió con el gobierno del presidente López Obrador. Y también hubo desencuentros con algunas de las agencias, particularmente la DEA, que todo el mundo lo conoce. Entonces, ahora que planteamos la relación con estas agencias, con la embajada, tiene un protocolo que lo guía, la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Y cuando se invita, por ejemplo, el Ejército de Estados Unidos invita a elementos de la Defensa Nacional a realizar un curso, pues lo evalúa la Secretaría de la Defensa y si es importante, pues se va y se hace ese curso, o de la Marina. Al revés también, aquí por ejemplo es muy reconocido el plan DN3, entonces pueden venir elementos militares de Estados Unidos a llevar cursos a México. ¿Es solo con Estados Unidos? No, también se hace con otros países, colaboraciones. Pero este anuncio en particular que se hizo ayer, nosotros no conocíamos nada de eso, nada. ¿Por este anuncio no se afecta o no tiene alguna consecuencia no tiene con este acuerdo, digamos, que se está llevando a cabo de alto nivel? No tiene por qué. Lo único que nosotros siempre vamos a pedir, pues, es respeto. Siempre. Entonces, si va a informar algo relativo con México, que es parte del tema de seguridad, pues lo que pedimos es que sea en el marco de la colaboración que tenemos y no información que no es exacta. Y usted ha dicho que debe ser una relación basada en la confianza. ¿Esto no afecta de alguna forma? No pasa nada, pero hay que aclararlo. La relación sigue, no hay problema, hay coordinación, hay colaboración, está el marco de la firma que vamos a hacer, pero nosotros tenemos la obligación de aclarar, porque si no se queda esta idea que pues no tiene sustento. Lo va a hacer Relaciones Exteriores a través de la Embajada de Estados Unidos aquí. Es decir, ¿por qué se publicó esto sin conocimiento del gobierno de México? Pues hablará el secretario de Relaciones Exteriores con el embajador y se aclarará el asunto. Pero como salió la nota ayer, sale el comunicado, sale hoy en 8 columnas en algunos medios, pues hay que decir, no, a ver, no, pues así no fue ni es. Aprovecho preguntarle, Presidenta, con esto termino. ¿Tiene alguna información o reporte sobre el hijo del boxeador mexicano? Entiendo que fue deportado, no sé si ayer o hoy en la mañana, pero nos informaron que a México, iba a llegar a México. ¿Y sabe que está en un penal de máxima seguridad? Ahora que no lo informe el secretario, pero sí nos informaron que iba a llegar a México. Había una orden de aprehensión, eso se comunicó hace ya varias semanas. Cuando lo detuvieron allá, había una orden de aprehensión en México de la Fiscalía General de la República. Gracias, Presidenta. Daniela Escobar, de Proceso. Perdón. Justo sobre este tema de lo que decía de la DEA, solamente saber si en todo caso el gobierno estadounidense se los llegara a plantear, México estaría en posibilidades de aceptar una colaboración de esta naturaleza, si les parece buena idea. La coordinación se establece a partir del acuerdo de coordinación que tenemos o que estamos a punto de acordar ya. ¿Qué tiene, por ejemplo, este acuerdo? Cuando Estados Unidos tiene información
de algún grupo delictivo o algún delincuente en nuestro país? ¿Cuáles son los mecanismos de información, de colaboración para que esa información llegue a las instituciones del Gobierno de México, Secretaría de Seguridad, para que se pueda operar en México? Hay un punto, por ejemplo, en donde el tema de los precursores de fentanilo, un grupo de investigación conjunta para ver cómo llegan los precursores de fentanilo a Estados Unidos y a México. Hablamos ahí en ese acuerdo de que tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos lo necesario para evitar que las armas pasen de Estados Unidos a México. Es decir, son acuerdos de coordinación y líneas generales de acuerdos de coordinación con principios: soberanía y cada quien en su territorio. Ese es el… Pero no es un asunto aquí de que ahora la DEA y el Gobierno de México acuerdan ir contra la delincuencia organizada, a la que ellos llaman grupos terroristas, ¿no? Hay un acuerdo de coordinación entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México en materia de seguridad que determina cuáles son los lineamientos para detener a generadores de violencia de los grupos delincuenciales. Se tocan temas de extradición en el marco de nuestras leyes. Pero esta idea de que el Gobierno de México hace un acuerdo con una agencia, pues no, o sea, ni siquiera pues el Gobierno de México hace un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, porque somos iguales, ahí lo dice la Constitución. Somos iguales. Aquí no hay injerencismo de uno al otro, del otro al otro. Son acuerdos de coordinación, de cooperación, sin subordinación. Ahí también se habla, en el acuerdo, por ejemplo, de la importancia de que haya campañas para que disminuya el consumo de fentanilo. O sea, se atiende el tema de las adicciones. Pero no hay un acuerdo con la DEA. Presidenta, ¿ya se tiene previsto cuándo podría firmarse este acuerdo? ¿Qué estaría haciendo falta? Vamos a esperar esta semana y ya les damos la información. No es que haga falta algo por parte de peticiones. No, están los últimos detalles de las redacciones para que quede muy claro para ellos y para nosotros. Claro. Presidenta, en cuestión de seguridad también se programa para el próximo lunes una audiencia en la que se prevé que Ismael Mayo Zambada pudiera cambiar su declaración, declararse culpable y tal vez tener un acuerdo con Estados Unidos. Saber si el gobierno estadounidense ya ha informado a México sobre cómo fue que llegó esta persona y también… Todavía seguimos insistiendo. ¿Cómo fue que llegó este miembro de la delincuencia organizada a Estados Unidos? Sobre todo porque, bueno, le pregunto en este asunto de qué tanto pudiera colaborar esta serie de personajes delincuenciales aquí en nuestro país con el gobierno de Estados Unidos y no propiamente con el gobierno mexicano, toda esta información y cómo es que han insistido, de qué manera lo hacen con el gobierno estadounidense. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de la Fiscalía con el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos. ¿Y han hecho hincapié en este asunto de los probables acuerdos o para beneficio de ellos y para beneficio de información de Estados Unidos que tal vez no para México? Nosotros, en primer lugar, lo que decimos es, que lo he dicho varias veces, o sea, ellos llaman grupos terroristas a la delincuencia organizada. Ellos decidieron nombrarlos así. Es una decisión unilateral tomada por ellos a la entrada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos. Lo que nosotros decimos es, bueno, están tomando acuerdos con estos miembros de lo que ellos llaman grupos terroristas, pues ¿cómo explican que entonces no negocian con terroristas? Así dicho llanamente. Eso es lo primero.
Ahora, segundo, nosotros cualquier información que el gobierno de Estados Unidos tenga con pruebas para ponerlo en la Fiscalía General de la República y que nosotros hagamos, o la propia Fiscalía haga sus, digo nosotros como país, que la Fiscalía haga sus investigaciones y solicite al Poder Judicial una orden de aprehensión, siempre que haya pruebas, vamos a colaborar, siempre. Pero tiene que haber pruebas, porque hay antecedentes, está el antecedente del general Cienfuegos, no se nos olvide, donde hubo una detención en Estados Unidos y después, cuando el presidente López Obrador, a través de la Fiscalía, pide las pruebas y envían las pruebas y no se encuentra ninguna prueba. Entonces, por eso nosotros siempre decimos, no, colaboración, coordinación y siempre con pruebas y siempre de manera transparente. Bien, Presidenta, ayer en la reunión que tuvo con los coordinadores parlamentarios Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández, obviamente hablaron de asuntos parlamentarios, solamente quisiera saber si usted habló directamente con Adán Augusto sobre el tema de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez. No, hablamos de la agenda legislativa. Están ya varias iniciativas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Bien, va una última iniciativa que tiene que ver con la ley de amparo, porque es parte de la reforma al Poder Judicial. Vamos a enviar la modificación a la ley de aduanas y vamos a enviar también el paquete económico. Hablamos de eso, de qué iba a contener, cuáles son los tiempos. Ese fue el marco. También se mencionó lo de la reforma electoral, de que iban a reunirse pronto con la secretaria de Gobernación, pero no tocamos ningún otro tema. En ese sentido, preguntarle, Presidenta, ¿por qué no tocaron un tema tan relevante? Bueno, porque yo lo he dicho varias veces. Aquí el tema es ¿quién hace las investigaciones en nuestro país? De acuerdo con la ley. Las investigaciones las hace la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales que tengan que ver con asuntos de delincuencia organizada o delincuencia del fuero común. Entonces, en el caso del ex secretario de Seguridad, hay una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía del Estado de Tabasco. Entonces, cualquier cosa que tenga que declarar el senador, pues que la declare. Si lo llaman a declarar, él ya mismo dijo, si me llaman a declarar, yo voy a ir a declarar. Pero todo tiene que ser con sustento. Por eso no tocamos ese tema, pues ese tema le corresponde a la Fiscalía del Estado de Tabasco, la Fiscalía General de la República. Entonces, él fue electo como coordinador por los senadores de Morena, porque antes se creía que la presidenta, o así, ¿no?, el dedazo del presidente en todos lados. Entonces, él fue electo por los senadores de Morena. Y pues nos reunimos para discutir los temas que tienen que ver con las leyes que vamos a proponer. ¿Y no le hablaron en ningún momento de que pudiera dejar el cargo de la coordinación? No se tocó ese tema. Se tocó. Finalmente, dos temas, Presidenta. Uno también que tiene que ver con seguridad en el caso de Sinaloa. Se cumplieron ya más de 3 meses del asesinato de 2 niñas, Alexa y Lady, que murieron, de acuerdo con los testimonios que dan otros menores de edad sobrevivientes, por balas de elementos de la defensa. Y que, bueno, ellos lo que han mencionado hasta lo último fue que pues no se trató de un fuego cruzado como se manejó en un principio. Quisiera preguntarle si ya ha habido avance en la investigación de los elementos que participaron en este hecho, o qué es lo que ha sucedido, porque tampoco se ha abordado el tema. Para estos temas siempre prefiero que sea el Gabinete de Seguridad quien conteste. Ellos son quienes tienen la información puntual y entonces le pedimos al secretario que pueda informar.
Sí, por eso la insistencia el martes pasado de poder plantear la pregunta directamente. También otro asunto igual de seguridad, que seguramente lo tendrá que plantear el gabinete, pero plantearlo porque es importante. En Baja California Sur también ha habido denuncias en torno a temas de extorsión en el sector pesquero. Una señora que estuvo aquí varias semanas denunciando que ella misma había sido víctima de este tipo de cuestiones por no ceder al cobro de piso. Su nombre es Gemima. Ella ha mencionado que si bien es cierto que usted ha atendido y ha dado instrucción en torno a tema de protección y seguridad a quienes no ceden a la extorsión, al final en el Estado no se concreta la seguridad porque, pues únicamente se hablan de rondines y ella lo que pide pues es que los dejen de trabajar y que no se les bloquee. Es un caso especial ese. Se le ha atendido varias veces a esta persona y es un caso particular. No quisiera aquí dar más detalles sobre este caso, pero se le ha atendido varias veces y se ha atendido por Secretaría de Seguridad, por Atención Ciudadana. Es un caso particular. Y en el caso de las extorsiones, ¿han ustedes tenido información por parte del Gabinete de Seguridad en torno a lo que ha sucedido en esta zona y en este sector? ¿Sí se han recibido? Sí, de ahí y de otros lugares, y está funcionando muy bien el 079 para las 089 para las denuncias de extorsión, 089. Está incluso los anuncios, ¿no? Los spots. A ver si hay por ahí alguno para que lo podamos poner. Cualquier persona que… lo de extorsión también viene en el Congreso ahora. Viene el cambio constitucional para extorsión, para que se pueda hacer una ley general relacionada con extorsión, para que la extorsión sea perseguida de oficio y no requiera la denuncia de la persona, sino una primera denuncia y a partir de ahí ya el Estado asume la responsabilidad de dar de esa denuncia y hacer la investigación. Es una de las leyes que estamos planteando para este periodo. Viene primero una reforma constitucional y luego la ley. Gracias.